Las mejores crónicas de Colombia están en Historias RCN. Dirige Jairo Tarazona. Historias RCN, una manera distinta de contar lo que hay detrás de los hechos. Vamos más allá de las noticias. Para hoy y para el próximo programa hemos preparado un reportaje especial en La Otra Colombia. En la edición y musicalización César Rojas y en la producción y dirección quien les habla, Jairo Tarazona. Bienvenidos. Historias RCN. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la mayoría de los colombianos desconocemos qué hay más allá de lo que antes denominábamos los territorios nacionales, para referirnos a la región selvática que comprende los departamentos del Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y el Amazonas. Y basta preguntarle a cualquier persona desprevenida, a un joven universitario, incluso a un connotado profesional o a usted mismo, apreciado oyente, si sabe cuál es la capital del Vichada, o la del Guainía, o la del Vaupés, si conocen su historia o quiénes habitan estos territorios. Casi todos nos tomamos un buen tiempo antes de responder. Lo dudamos o no tenemos la respuesta. No se preocupen, puede ser apenas lógico. En un país como Colombia, donde se ha gobernado desde el centro y se han olvidado y abandonado estas regiones apartadas. Pero también se pueden hacer conjeturas y reflexiones. Si acaso esta lejanía geográfica, las dificultades de acceso terrestre, la desidia estatal y la indiferencia de La Otra Colombia ha ayudado a que gran parte de estas selvas sigan siendo vírgenes, que se conserve algo de su fauna y flora, que todavía sobrevivan muchas etnias indígenas. Guainí es una palabra indígena que significa tierra de muchas aguas. Tuvimos el privilegio de visitar y conocer estas tierras, aunque fuera por pocos días. Hablando con los colonos que abrieron selva y fundaron pueblos y con los dueños de estas tierras, despojados, desplazados, culturizados y evangelizados, se puede comprender la gran riqueza que tiene Colombia en recursos naturales y humanos, pero también cuánto hemos perdido por la falta de políticas estructurales en la relación del hombre con la naturaleza, en la biodiversidad, en la convivencia con los aborígenes sin alterar, como ya ocurrió, su identidad cultural, absorbida por modelos educativos diseñados en Bogotá, que no tuvieron en cuenta que el 96% del territorio está conformado por resguardos indígenas. En Historias RCN los invitamos a escuchar este especial titulado El Guainía indígena que sobrevive entre la colonización y la evangelización. El proceso de poblamiento del Guainía, según relata el profesor Pablo Numpaqué en su blog de Pueblos Indígenas del Guainía, se remonta atrás unos 5.000 años aproximadamente, cuando del Mato Grosso brasileño emergió la primera oleada migratoria de individuos de la familia Arawak, denominados Proto-Arawak, con rumbo a las Antillas, siguiendo la ruta del Orinoco. En el primer milenio de nuestra era, grupos hortícolas de esta misma familia se residenciaron en buena parte de Colombia y Venezuela y se dedicaron al cultivo de la yuca amarga, la cacería y la pesca. El pueblo curripaco se residenció en las proximidades de la serranía de Naquén, la que fue considerada desde entonces un sitio sagrado, morada de sus dioses, y cuya herencia agrícola se tradujo en la diversificación y difusión de cultivos como la yuca, la piña y el lulo. Los constantes conflictos por territorio, recursos naturales y poder entre los diversos grupos indígenas propiciaron su aislamiento territorial, determinado por el curso de los ríos. De esta manera, la familia Puinave se asentó en las márgenes del río Inírida, los Piapocos, Sicuanis y demás grupos en las márgenes de otros ríos como el Guaviare, Atabapo y sus afluentes. En la década de los 60, el Guainía fue segregado de la Comisaría Especial del Vaupés y se convirtió en la Comisaría del Guainía, y en 1965, hace exactamente 50 años, se convirtió en departamento. El corregimiento de San Felipe se constituyó en la primera capital de la Comisaría del Guainía, pero tiempo después, en el sitio Las Brujas, se instaló la capital. Fue bautizada como Puerto Bando y en 1974 elevada a la categoría de municipio con el nombre actual de Inírida. Con estos antecedentes históricos nos adentramos en los ríos y selvas del Guainía para escuchar las voces de sus habitantes milenarios y de los forasteros sobrevivientes que llegaron en busca de riquezas y fundaron las poblaciones modernas siguiendo la ruta de los conquistadores españoles, holandeses y portugueses.
Este es el Guainía indígena que sobrevive entre la colonización y la evangelización. Francisco Acosta es un líder indígena que, como todos sus coterráneos, perdió su nombre aborigen. Adoptaron apellidos de sus conquistadores y olvidaron para siempre el de sus etnias. Fue condecorado por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 27 de febrero por ser el primer fundador de Inírida, junto con los colonizadores Alejandro Caicedo Palmeño, que llegó desde el Putumayo, y Noín Fajardo, procedente de Sandoná, en Nariño. Francisco Acosta. Don Francisco, ¿usted fundó Guainía hace cuánto? Antes de cuando llegó la comisaría, Hernán Río González. Antes la comisaría llegó aquí a 65, años 65. Ajá. Antes ya teníamos nosotros por ahí 5 años. ¿Usted de dónde es? De aquí Guainía. Al final mi papá es Corripaco, al final mi mamá es Puinave. En esa época todo esto era selva, solo selva. Todo selva hasta el puerto. Virgen, todo por aquí, por la orilla, ya usted miraba paujiles y jepavacuyuya y todos los animales se veían. Aquí no había ni blanco siquiera, no había nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos, para poder pescar sardinitas, había una mata como piña, uno saca eso, uno puede torcer para poder pescar. En esa época, ¿ustedes no hablaban español? Nada, porque al final mi papá es el recogido por ahí los blancos, lo criaron para San Martín, por ahí en Villao y eso toda parte. Entonces ya él sabía ya. Pero muy poco. Muy poco. Y en esa época todavía los indígenas conservaban sus tradiciones, su vestuario, el guayuco. Varios. Ajá. Eso tenía todo, mejor dicho, todo por aquí, por ahí por Guainía, aquí Viniria, todo así como dijo, está por guayuco. ¿Sí? ¿Ha cambiado mucho desde esa época, desde hace 50 años a hoy? Bueno, Guainía? a años 65, cuando llegó ya la comisaría, que Hernán Río González, ya a poco ya se cambió en esa época, sí. Y ahora ya, vea cómo va a estar el pueblo ahorita. Comenzaron a llegar los blancos a colonizar, a evangelizar. Evangelizar, y hablar y todo, mejor dicho. Pero se acabaron muchas costumbres de ustedes. Bueno, ya se acabó, mejor dicho. Al final mi papá sí sabía todo de costumbre, lo que estaban haciendo. Y a uno ya, díganme, son 45 años ya, mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Y usted cree que fue bueno que llegaran aquí lo que ustedes llaman los hombres blancos? ¿Fue bueno o no? No, mi abuelo se llamaba Capitán Sapo, se llamaba, ese capitán. Bueno, por eso se llamaba, esta ponte se llamaba de la bruja. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo, por ahí me dijeron que ya 77 años. ¿Y tiene muchos nietos, mucha descendencia? Sí, yo tengo muchos nietos, mis hijas, todos, mejor dicho, sí. Lo condecoró el presidente de la República, Juan Manuel Santos, por ser uno de los fundadores de Puerto Inírida, del Guainía. ¿Se siente contento? Claro, señor. Uno puede hablar con él, cómo es la cosa, cómo está todo. ¿Y cuál es? Yo no sé cómo hago, pero la vaina nosotros, los viejos, aquí en sus días, nada, ni aumento siquiera para uno. Mi nombre es Alejandro Caicedo Palmiño, de Mocoa, Putumayo. ¿Cuánto hace, don Alejandro, que usted llegó aquí al Guainía? Nosotros salimos con los primeros que veníamos a Guainía el 1 de enero de 1965, o sea, hace 50 años. ¿Y a qué llegó usted aquí?
nosotros veníamos con el señor comisario Hernán Ríos González, el cual había sido comisario del Putumayo, me parece que por 2 veces, y lo nombraron acá. Esto en el 1963, esto era Baupés, lo cedieron y le colocaron para el Guainía. En el 64, más o menos, en la intervención de noviembre, nombraron al señor comisario Hernán Ríos González para acá, para el Guainía. Y salimos el 1 de enero de 1965 en avión a Bogotá. De ahí, por mucho frío, nos trasladaron a Villavicencio. De Villavicencio salimos a Santa Rita, pasando pues por todos esos recorridos, ¿no? Puerto López, todo eso. Y veníamos sin rumbo, sin saber a dónde íbamos. Decíamos, se escuchaba el nombre de La Ceiba, que era donde había un colegio de curas, toda esa vaina, de alumnos. Y llegamos allá, después comenzamos a desplazarnos para San Felipe, para la Caranacoa, para todo lado, buscando dónde iba a ser la capital, hasta que encontramos aquí un sitio por el asunto de la sabana que era muy bueno, una sabana muy buena, y dijimos, acá va a ser. Entonces primero iba a ser en Caranacoa, así va a ser todo eso. Bueno, entonces cuando sí, señor, ya comenzamos aquí, comenzamos a trabajar y a hacerle. La primera, yo venía como maestro constructor. La primera caseta fue para el señor comisario un camping. Desde iniciamos en la Ceiba y le colocamos comisaría del Guainía, era donde atendía a toda la gente. Pasamos acá la misma cosa y ya comenzamos a hacer todo por De Palma, la primera comisaría del centro, De Palma y toda esa vaina. Y así la fuimos pasando. Cuando ustedes llegan acá, ¿qué había acá en este lugar? Habían unas casas, habían unas casas y aquí se llamaban Las Brujas. El señor vivía aquí. Don Francisco, Don Francisco vivía aquí con la familia. O sea, cuando ellos llegaron, usted ya estaba aquí, don Francisco. Uy, mejor dicho, como 5 años antes cuando llegaron ellos. Estos llegaron 65 años, 65. Ajá. Ellos están aquí cuando esto era Baupés. Esto era Baupés, en la cual el nombre era Las Brujas. Hasta que ya hablamos ya con ellos y ya comenzamos a hacer la fundación, a limpiar, a crear las cositas, a fundar, a sembrar árboles, matas así. Aquí estaba, todo esto era territorio indígena, los indígenas por todo lado. Acá abajo en el Coco, en Pajuil, La Ceiba, Caranacoa, todo eso había indígenas, porque ahora es una zona indígena. Y en esa época, ¿cómo vivían ellos? ¿Cómo se vestían? Ellos tenían su ropa y también había mucho blanco anteriormente. No viene en este pueblo, sino así en las partes donde les pagaban, les sacaban fibra, caucho y así muchas cositas, pescado. Entonces con eso les daban el cambio. Salado, les daban en cambio la ropa, el jaboncito o así, en fin. Con cualquier cosa sí, los engañaban. No se conocía la plata la vinieron a conocer después de que entramos nosotros con la comisaria y todo el gabinete, y se acabó allá una especie de esclavitud porque los traían de otra parte y los vendían en cantidad a la gente. ¿Y por qué? Para que trabajen, los traían, pongamos del Basil, de por acá, estos altos del río, y así los negociaban para que compren fibra. ¿Y han cambiado mucho esas costumbres, esas tradiciones indígenas de hace 50 años ahora? Eso se cambió, ahora ya son ellos comerciantes, tienen sus buenas casas, como los mira, vestir bien, ya tienen sus buenas ropas, ya no es solo guayuco nomás, no. Quiere decir que cambiaron sus tradiciones, ya no se ven. Eso ya les gustó, ya no. Se perdió todo. Se perdió todo. Había una señorita Mullerera, me parece, Sofía Muller, la que les enseñaba el evangélico, les enseñó a leer, a escribir, les ayudó bastante, pero ella también ya murió. Pero ese es lo otro, vino la colonización, vino la evangelización y a ellos los convirtieron y les quitaron a sus dioses de la naturaleza. Eso hay de todo, hay, mejor dicho, aquí hay evangélicos, hay católicos, hay de toda clase, y hemos seguido así. Y ya ellos ya se acostumbran también a sus comidas, a trabajar, ya conocen la plata, ya se defienden, ya visten, ya salen a Bogotá.
ya son representantes, ya, ya va saliendo de todo, ya están estudiando con más y así esto le sirvió para mucho a esta región de la comisaría del Guainía. ¿Cuál es su nombre? Joel Fajardo. Joel Fajardo. ¿De dónde es usted? Santo Nariño. ¿Y cómo llega de Nariño hasta el Guainía hace 50 años? Yo vine por etapas de Nariño, me vine a Santo a Mocoa. Ahí trabajé un poco tiempo y ahí tengo hijos en Mocoa, Putumayo. Y de ahí le salió un enganche para acá, que esto era una selva. Hernán Rosales era el comisario de acá y me puso un telegrama y yo trabajaba allá. Y me pareció bien venir acá. Yo soy fundador de este monte. Se vino a trabajar con el comisario. El comisario Hernán Rosales. Y aquí estoy. ¿Y cómo era en esa época este sitio que todavía no se llamaba Puerto Inírida? ¿Cómo era en esa época? Las brujas. Eso lo tenían apodo, las brujas. Y ahí ya le cambiaron a Puerto Inírida. Puras casitas de madera. Sí, ranchitos así. Nosotros sufrimos mucho cuando llegamos. No había que comer, no había nada. Y fuimos a pescar para poder comer. Y de esa época somos nosotros. Yo tengo 88 años. ¿Y ya fueron haciendo casa, fueron haciendo comercio? Sí, es que toda la casita para vivir. Y la familia, yo tengo familia, hijos, hijas y todo eso. Aquí hay uno que sigo también. ¿Y cómo hacían para traer los productos de afuera, para traer lo que necesitaban, para traer muchas cosas que no había en esa época aquí, la gasolina, todo eso? Eso demoró mucho tiempo porque aquí no había embarcación. Embarcación sí, pero no había motores. Motores. Era en canoa todo. Todo en canoa. Y después ya vino la carretera, que a mí me tocó trabajar en esa carretera. Un año estuve haciendo el pavimento de la carretera de Puerto Inírida a Guainía. Al año completico llegó el avión por primera vez a desembotellarnos, pues. En esa época no había energía, no había acueducto, no existía nada de eso. No, unas plantitas pequeñitas. Eso las prendían y a los países costados tenían que apagarlos, que no aguantaban eso. Y empezaron a abrir monte. Sí, nosotros fuimos los que abrimos todo este monte, todos los primeros que llegamos. ¿Y la relación con la comunidad de aquí, con los indígenas, cómo fue en esa época? Eso fue parte difícil, parte buena, porque ellos no conocían casi el evangelio, el hablado de nosotros. Y no hablaban español. No. Sí habían, pero uno que otro. Había uno que llamaba Delfín Acosta. Él les traducía el castellano, el de nosotros. Y él sí hablaba. Les tocaba traducirle. Sí, pero ella murió. Y así ha ido adelantando, poco a poco. Y todo cambió, porque me imagino que antes, pues esto era casi que una selva virgen con muchos animales, con mucha fauna. Todo, puras selvas. Y no había con quién contar, ¿sabes? Pues a uno le tocaba acostarse a dormir ligerito, porque ¿con quién trataba? Con nadie, entre nosotros mismos. No, nosotros nos tocó duro. Los primeros nos tocó duro para fundar esto. Ese fue un proceso muy largo. Y ha cambiado mucho esa transformación, ha cambiado mucho desde que usted llegó aquí. ¿Ahora para bien o para mal? Para bien, porque eso se ha civilizado bastante. Inclusive nosotros lo que no teníamos antes ahora lo conocemos. Cosas que no sabíamos, de la civilización que hay ahora. Sí, gracias a Dios en ese sentido se ha civilizado mucho. Y en esa época los indígenas que no estaban evangelizados o que no eran católicos o cristianos, ¿qué practicaban? ¿Cuál era su religión? Pues ellos no tenían sino hacer mañoquito
y comer y dormir. Cuando ¿no? vino Sofía Müller, la evangélica la trajo Sofía Müller, una inglesa, pero era estadounidense, perdón. ella se murió. Y nosotros quedamos aquí. Pero nosotros siempre hemos sido con nuestra propia religión, nuestra propia lengua, católicos. Yo también ya llevo por acá como más de 40 años del Evangelio, creyendo en Jesucristo, no en otra cosa. Él es su hijo, ¿no? Sí. ¿Cuál es su nombre? Carlos Eduardo Fajardo. Carlos Eduardo, hijo de uno de los fundadores del Guainía. ¿Quién trajo el evangelio aquí a Guainía? En una época, mucho tiempo atrás, vino aquí una norteamericana llamada Sofía Müller, ¿cierto? Sofía Müller. ¿Cierto? Señor. Que ella fue casi la promotora de imponer el evangelio a los indígenas por medio de sus enseñanzas. Ellos fueron tomando fuerzas y cambiaron muchas tradiciones autóctonas de sus creencias y impuso ya el nuevo evangelio. Y de una u otra manera ella se internó en estas selvas del Guainía durante muchos años, visitó muchas comunidades indígenas e hizo también transformar la Biblia del castellano a todas las lenguas indígenas que existen en el territorio del Guainía. De eso pues ella cogió mucha fuerza en cuestiones de evangelización y debido a la fuerza que ella tuvo con el evangelio se vinieron y se presentaron diferentes cambios políticos, diferentes cambios socioeconómicos para ellos, para lo que son los pueblos indígenas. ¿Pero qué cambios hubo? ¿En qué los transformó aparte de la religión, de la evangelización? Ya hubo intercambios del comercio, ya ellos ya intercambiaron sus productos naturales de su región con ya cuestiones ya que ella traía, sí, del interior del país, y entonces ellos ya fueron cogiendo como esa confianza. Ya les hizo conocer lo que es la plata, el dinero, que no lo conocían, y de ahí se fue transformando todo un sistema de cambio en la vida social de los pueblos indígenas. Pero también cambió mucho la cultura. Obviamente, pues el cambio de la cultura también hizo eco en los pueblos indígenas debido a incluso también a la llegada de los fundadores que llegaron del interior del país. Ella también hizo parte también de esos cambios. Transformó su lengua, transformó sus tradiciones como bailes, cantos, transformó incluso el vestuario. Ya los indígenas empezaron a vestirse como los blancos. Obviamente, aunque todavía existen todavía esas raíces ancestrales en el departamento del Guainía, pero sí hubo un cambio siempre brusco en el cambio sociopolítico y económico de los pueblos indígenas. Pero ¿quién era Sofía Müller, la mujer que Carlos Eduardo Fajardo, hijo de uno de los fundadores del Guainía, menciona como una de las impulsoras de la evangelización y la transformación de la vida indígena? El profesor Pablo Numpaqué, en su blog de Pueblos Indígenas del Guainía, afirma que fue representante de la organización Misiones Nuevas Tribus. A partir de 1943 comenzó el proceso de evangelización. Esta misionera en 4 décadas logró confirmar al Guainía como el departamento evangélico de Colombia por excelencia. Ella aprendió la lengua de los nativos y les impregnó símbolos escritos para traducir la Biblia en sus respectivos idiomas. El Nuevo Testamento se tradujo en curripaco, puinabe, piapoco, sicuani, cubeo y otras lenguas. La huella de Sofía Müller perdura en la vida de la gran mayoría de las etnias del Guainía. Sin lugar a dudas transformó muchas de sus costumbres y acabó con otras. Hablando con los aborígenes se puede constatar que lo que era natural, como la desnudez, sus danzas, sus cantos, la adoración de la luna y el sol, las estrellas y los dioses de la naturaleza, se convirtió en pecado, una palabra que su cultura desconocía. Manuel Francisco Gutiérrez. Don Manuel, usted dice que usted estaba muy pequeñito cuando llegó cuando aquí. Yo, 8 años llegó señorita Sofía, que nadie sabe castellano, nadie. Solamente ella, primeramente como que 3 años estaba para venir estudiando y lengua corripaco, para ir a enseñar primero la palabra de Dios y sana, Brasil. Él lo traje para acá.
¿Usted es corripaco? Yo soy corripaco. Sí, yo aprendí con ellos y ella escribió, mandó escribir nosotros con ese hoja, lo que son de sabanero, porque tiempo ahí no hay papeles, difícil para conseguir, no hay nada, no hay riqueza, ni Brasil, ni Colombia, ni Venezuela. Pobre, no tiene nada, solamente tiempo, nosotros trabajamos caucho, baupé, cauchería, ¿sí? Ella llegó también, ahí lo enseñaron, ¿cómo? Ella enseñaron A, E, I, O, D, D. Nadie sabe eso, nadie sabe. Empezó a enseñarles las vocales. Vocales, sí, señor. Vocales. Empezó a enseñarles a leer. Leer, sí. Lo que son viejos ya saben más rápido, pero nosotros, y jovencitos pequeños, no sabemos. Poco a poco lo está enseñando, pero sí lo está enseñando bien. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 74 años ya. Ahorita mismo, 74 años. Sí. Y ahí entonces empezó usted a aprender el español con la señora. Sí, señor, yo aprendí español con señorita suya. Que gracias a Dios lo mandé a esa señorita, una mujer virgencito, nunca conocí a hombre, dice ella, hasta murió ella. Porque la palabra, Dios dice, lo manda ella, un discípulo, ¿verdad? Lo enseña pobre, sí. Pero antes de que ella les enseñara el español y antes de que les enseñara la religión, ¿qué religión practicaba usted? ¿Cuál era su Dios? Nada, no tiene nada. Porque aquí hay, sí, anteriormente hay cura, ¿verdad? Pero él no anda enseñando, solamente ciudadano, así como está aquí. Los sacerdotes católicos. Sí, católicos, sacerdotes, es lo que está enseñando a la gente, pero hay ciudad, pero para comunidad nada. O sea que las creencias de ustedes era la naturaleza, la madre tierra. Sí, señor, sí era. Nuestros abuelos tenían Dios de ellos, como dice Yaperricolí, pero no son eso según, sí, pero es Satanás, sí, lo que maneja esa tierra, ¿verdad? Sí, eso es lo que nosotros enseñamos. Después lo que trajimos la palabra, ahí sí conocemos a dónde estaba ese Dios, lo que hizo esta tierra, lo que hizo Sion, lo que hizo nosotros personas, a poder dejar hablar, lengua, comer, pescado, todo, ahí conocemos Él, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con esas tradiciones, con las danzas, con los cantos indígenas que se perdieron? Sí, ella, porque la palabra dijo, mira, ahí dijo la palabra, porque danza, todo eso es del mundo, ¿verdad? De Satanás, viene de Satanás. O sea, las danzas, los ritos, lo que ustedes hacían, viene de Satanás. De Satanás, sí, señor, Satanás. ¿Y quién les dice eso? ¿Ah? ¿Quién les dijo eso? La palabra de Dios dice así, sí. Ahí nosotros miramos, sí, verdad. No es de persona, Dios, sí, porque viene de ahí, porque primeramente Adán viene, Dios deja a Adán, ¿verdad? Entonces dejamos a Adán, Edén. Entonces Jesús lo sacaron la costilla de una costilla. Una costilla, sí. Ahí lo saca para una mujer. Entonces lo está haciendo como tierra. Entonces lo sopló. Y Espíritu Santo, formó como una mujer. Desde que usted entonces lo evangelizan, usted ya no volvió a bailar, a danzar, ya empezó a vestirse normalmente como los blancos. Sí, sí. Mira, nosotros cuando recibimos bautismo, casamiento, todo eso, entonces la palabra dice, no haga más eso, cosas. Si usted vuelve a hacer, va a pasar al infierno que se llama infierno. ¿Si hace qué? ¿Si hacían qué? Y bailar, sí, no puedes hacer baile, sigue con este camino, va a encontrar la otra ciudad que se llama Nueva Jerusalén, Señor, a donde estaba el Señor. Cuando el Señor viene a buscar la iglesia, ahí lo va a llevar. La gente lo que ama mundo va a buscar Satanás. Sí. Dijo, así entonces nosotros miramos, lee la palabra, sí, es verdad. Por eso nosotros, muy poco lo que dejó, pero un poco gente también está siguiendo con eso nuestra cultura, ¿verdad? Hay poca gente lo que está siguiendo nuestra cultura. Está siguiendo, sí. Él no puede decir que no haga, pero como hay dos personas, Satanás, Dios, sí, lo que manda este mundo, ¿verdad? Sí. El poblamiento del Guainí ha sido progresivo y ha originado una diversidad étnica y cultural. En un comienzo, hace miles de años, llegaron los aborígenes, después los invasores extranjeros causantes de migraciones y desplazamientos de los nativos, los cuales poco a poco se adaptaron a las culturas y religiones occidentales impuestas. Los conquistadores españoles trajeron la evangelización con los misioneros jesuitas. Desde entonces la historia dio un giro
Y a los pueblos aborígenes no solo les cambiaron sus costumbres, también sus dioses, y empezó el saqueo de sus riquezas, la quina, el chicle, el caucho, el oro y en la actualidad el coltán. El sistema de educación mulleriano que impuso la misionera Sofía Müller se nota en la vida diaria de los indígenas y en su comportamiento. Dicen que ella inculcó pautas de comportamiento rígidas y castigos para quienes no siguiesen su doctrina, a la vez que prohibió las relaciones laborales y comerciales con los colonos, los caucheros y los católicos. En nuestro recorrido por Inírida y sus alrededores, visitamos la comunidad berrocal vitina en el resguardo del río Atabapo, donde no hay más de 20 casas hechas en madera, pero lejanas a las construcciones de las antiguas malocas donde habitaban las comunidades indígenas. Teníamos en mente que tal vez íbamos a encontrar una tribu con sus atuendos tradicionales, su música, sus danzas, sus costumbres ancestrales. En el caserío se ve poca gente, la mayoría permanece dentro de sus habitaciones. En la primera casa donde se nota presencia encontramos a varios jóvenes, escuchan música en un equipo moderno, lucen cortes de pelo juveniles. ¿Cuál es su nombre? Romario López. Romario, aquí donde estamos, ¿cómo se llama? Berrocal Vitina. ¿Esto qué es? ¿Un resguardo? Un resguardo de Río Atabapo. ¿De qué comunidad indígena? De Chaquita, de Merey. ¿Ustedes son de qué etnia? Curripaco. ¿Usted cuántos años tiene? 17. ¿Y está estudiando? No, no estoy estudiando. ¿Por qué? Porque no sé, es que mis papeles no estaban completos. ¿Pero a usted le gustaría estudiar? Sí, me gustaría estudiar. ¿Qué le gustaría llegar a hacer o trabajar en qué? Yo me gustaría trabajar en odontología. Quisiera ser odontólogo. Sí. ¿Y qué está esperando? No, yo voy a estudiar en julio. En julio yo entro. Porque ya mi papá hizo todas las vueltas de los papeles. Pero para estudiar odontología tendría que irse aquí fuera del Guainía, fuera de Puerto Inírida. Sí. ¿A dónde le gustaría estudiar? En Bogotá. ¿Y es muy difícil para ustedes, para su familia, ir a estudiar a Bogotá, ir a vivir allá? Sí, es muy difícil para ir a estudiar allá. ¿Y cómo haría para ir a estudiar allá? No es estudiar. ¿Con alguna ayuda, alguna beca? Sí, con una beca que ganar, con la ayuda de mi papá. ¿Pero ese es su sueño? Sí. Como indígenas que son, ¿usted conserva todavía las tradiciones de su papá, de sus abuelos? Sí. ¿Cuál tradición, por ejemplo? ¿Tradición? ¿Qué conserva usted de su papá y de su abuelo? Yo sé hablar todas las etnias. La etnia de mi papá, de mi abuelo. ¿Todavía danzan, hacen rituales indígenas acá? No, ya casi no. Solo mi abuelo a veces. ¿Usted no? No. ¿Ni su papá tampoco? Mi papá solo mi abuelo que está allá, Pedro. Él sí ya tiene todavía los instrumentos. ¿Su papá a usted no le enseñó? No. ¿Tampoco las danzas? Tampoco. ¿Ni las tradiciones orales, las leyendas indígenas? No, tampoco. Solo la lengua que aprendí con ellos nomás. ¿El resto se perdió? Sí. ¿Qué está escuchando? Un merengue. ¿Y qué otra música escucha? Vallenatos, reggaetones. No más. ¿No bailan la música indígena? ¿Qué pasó con la música de ustedes? Yo no sé, lo dejaron perder. Ya casi no se escucha. ¿Y usted no le da tristeza eso, saber que todo eso se perdió? Sí, porque todo lo que enseñaba mi abuelo ya no lo enseña hoy, de los niños que danzaban, que bailaban con esos instrumentos. Ya nada de eso hay hoy. Nada. ¿Y eso a qué obedece? A la modernidad. Ya ustedes viven en otra generación. Sí, ya viven en otra generación. Ya todo se ha cambiado. Ya no se vive así como antes, con los abuelos que hay, danzar, todo eso. Ya. Hola, ¿cuál es su nombre? Rafael Cuiche. Rafael, ¿cuántos años tiene? 17. ¿Está estudiando? Sí, en la semipresencial. ¿Qué grado? Sexto. ¿Semipresencial es que va a veces al colegio y a veces no? Sí, a veces
cuando hay transporte, cuando está desocupado el moto, que está de la comunidad, ya me voy para el colegio a estudiar. A veces no. Cuando lo llevan, cuando está ocupado no puedo ir, pero cuando hay la moto de la comunidad que compraron acá sí puedo ir. ¿Cada cuánto va al colegio? A veces ya me voy por la mañana, pero el sábado hay que estudiar a las 2 también, pues a ver si no puedo ir a las 3, a las 2 hasta las 5. ¿Y a usted qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría llegar a ser? Ser un docente. ¿Profesor? Profesor, pues para enseñarle lo que uno sabe a los niños. ¿Cómo es la vida para los jóvenes del Guainía, para ustedes los indígenas? ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil para nosotros para poder estudiar, ir al colegio, cómo poder encontrar para tener uniformes, sí. ¿Para trabajo hay oportunidades para la juventud, para ustedes los indígenas del Guainía o no? Sí hay oportunidades para hacer algo, trabajito, para conseguir plática para uno. ¿Cómo qué? ¿Hacer qué? Por ahí, cuando hay trabajito de así limpiando, uno va ahí y busca trabajito, uno limpia con ella, a veces le pagan 20, 25 al día. ¿Qué limpian? Hierbas. El rastrojo de hierbar, limpiar terrenos. Limpiar terrenos, sí. ¿Pero es el único trabajo que hay? Sí, pero acá sí. En el pueblo sí uno consigue trabajo, pero yo no voy a buscar allá. Dice que allá con la ecuatoriana a vender, que pagan bueno ahí, pero yo no voy a buscar todavía trabajo allá. O sea, ¿los indígenas ecuatorianos les dan trabajo a ustedes para vender en los almacenes? Sí, pero yo no he intentado eso todavía. Para comprar ropitas, zapaticas y muchas más. ¿Muy difícil para usted comprar un par de zapatos, por ejemplo, comprar un pantalón? Sí, muy difícil. Tengo que trabajar. ¿No hay plata? No hay plata. A ver, cuando hay plata sí uno consigue rapidito, pero cuando no hay, no te va a quedar así. ¿Ustedes los jóvenes cómo se divierten? ¿Qué hacen? Usted que es de una nueva generación de su comunidad. No, a veces por medio de la música. Los abuelos de nosotros ya perdieron la cultura que era de nosotros. Ahí nos divertimos con la música, el celularcito, escuchando, jugando con ese. ¿Jugando con el celular? Sí, los juegos. Los juegos, con todos mis amigos. Escucho que está con, ¿qué música? Con el reggaetón. ¿Le gusta el reggaetón? Sí. ¿Y lo sabe bailar? No, eso sí no. ¿No ha aprendido? No aprendí. ¿No bailan las danzas antiguas de su tradición, de sus abuelos? ¿Ya no las bailan? No, ya no, ahorita ya no. Pues yo miré cuando yo estuve para el río, ahí sí yo miré que danzan todavía. En la cuadra de la sede querían por allá, arriba. Pero aquí no. No, ya no acá. Ahí sí bailan todavía de esos, tienen flautas, todo eso. Pues así cuando estuve en los Libertadores me dejaron unos trabajos que son de mabacos, unos de los antiguos, eso sí danzaba. Yo le mostré a mi abuelita, el que está ahí, él sí sabía danzar eso. Pero usted no. Yo no, él sí sabía llevar los ritmos. Tras escuchar a estos jóvenes curripacos, buscamos a la primera autoridad del resguardo, el cacique Pedro. Pedro Valentín Garrido. Don Pedro, ¿usted de qué comunidad es? Berrocal Vitina, aquí a Resguardo Tabapa. Antes me criaron mi papá, mi mamá, todo, Guainía, San Felipe. En la pura selva. Serranía de Naquén, que llama, ahí en esa parte. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 75 años. ¿Usted fundó esta comunidad donde estamos en este momento? Sí, señor. Yo que hizo primero limpiandito por ahí, haciendo ranchito así. Tienes 13 años todavía esto. Lo que más tiene años de allá Rincón Vitina. Hay otra comunidad acá abajo. ¿Y cuántas personas viven acá? Aquí hay 94 habitantes así. Y familia, hay 19 familias. ¿Y usted es aquí como el jefe de ellos? Sí, claro. Yo soy cacique de aquí. Yo soy un viejo que yo veo aquí organización de eso. Yo organizador de todo esto. Pronto problemas, pronto ustedes blancos entran por ahí. Como es el resguardo, no tocable. Para vivir bien vida, para tener paz. ¿Cómo le dicen acá, el cacique? Pequirri. Pequirri llama ese cacique. A la corripaco llama Pequirri. Al castellano, así, cacique. ¿Usted es el cacique Pedro? Sí, señor. Me imagino que antes usted usaba el guayuco, prendas
Claro. Vivían casi semidennudos, ¿no? Sí, claro, es la vida de nosotros indígenas. Los tratabuelos y mi abuelo vivían con guayoco. Ellos tienen su cultura brujo o que sabía de curar a la gente, porque en esa época no había médico. Ellos viven 80, 90 años, pero ellos tienen muy buena medicina, mejor más que medicina de hoy día. Y mejor todavía, conoce todo de medicamentos de nosotros indígenas de la selva. Ustedes antes tenían como Dios a la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, que eran sus dioses. Los viejos, los tratabelos de nosotros, ellos conocen todo de lo que usted dijo, naturaleza. De tierra, cielo, estrella, sol, todo ellos saben del año. Cuánto año lleva, qué año llega invierno, verano, así. Ellos es inteligente, ellos no necesitan cuaderno, lápiz para estudiar, no. Ellos son palabras nomás. Uno casi que dicen, bueno, este es lo que vamos a hacer. Usted vamos a practicar una persona, tienen que practicar por ahí 1 año o 6 meses, para brujo, para curar a la gente. Un médico, pongámosle así. A ustedes los evangelizaron, les trajeron la religión de afuera. Sí, claro. Ahí donde lo viene cortando ya, como evangélico y católico. Y educación. Eso es lo que deja perder todo. Hoy día ya no hay que conoce naturaleza de cómo la vida vivían los viejos. Hacen chicha, hacen guarapo, hacen de albocurí. Mejor dicho, una fiesta de 15 días, 6 días, lo hacen una reina, lo rezan bien para que coman todo lo que comen la gente, lo que comen nosotros indígenas. Cambia ustedes los blancos no, que comen sino vaca y arrocito no más. Para cambiar nosotros no, nosotros comemos muchos animales. Lapa, picore, danta, cajuchi, mejor dicho, pájaro, de pescado, muchas clases de pescado. ¿Ustedes antes no tenían la religión de los blancos? No, eso sí, no hay nada, no hay, por eso yo le di, no hay todavía, no hay educación, no hay salud, no hay, ¿qué digo yo? No hay evangélico, no hay católico. Ya vemos que hay mucha gente, mucho indígena que es evangélico, que es católico, que perdió la cultura tradicional indígena, que ya no cree en la madre naturaleza, ni en el dios sol, ni en el dios luna. Mira, sí. Yo mi parte, yo sé todavía todo de eso, todos los viejos conocemos eso. Entonces, eso es lo que dañó, como dijo, para perder esa cultura de nosotros, así como yo le dije. Y cuaderno, lápiz. Los chinos van a estudiar allá para aprender a leer, escribir, todo eso. Cómo la vida vivía los tratabelos míos, la palabra que me dejaron a mí, yo conozco todavía. Yo puedo curar a una persona, yo puedo hacer trabajo. Usted va a vivir tantos días o tantos años, se va a morir usted. Yo lo puedo decir, yo mire. Pero yo no soy brujo, yo soy un curadero de la gente. Yo tengo dolores de esta parte, yo saco remedio, tenga mano. Yo tengo grano, no me sana, claro, saque, tenga mano. ¿Y usted es católico, evangélico? Yo no tengo religión, yo tengo mi religión en lo que me dejaron a los tratabelos míos. Ese nomás, naturaleza de nosotros, la vida de nosotros indígenas que vivir. Como hoy día, yo no tengo más compañeros para unirse, hacer una fiesta, vivir bien, a comer, a ir a traer comida, para comer con familia, así. No hay más. Se murieron eso, dejaron eso así. Entonces, nosotros, y Dios para nosotros, Dios de nosotros tiene nombre. Llama Ñapirricori, Zuliferri, Calitairri. Hay 3. Lo mismo, lo que usted dijo, Dios, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, 3. Y gobierno también Dios dejó aquí 3, lo que defiende todo el mundo para vivir nosotros todavía. Dios deja vivir nosotros. Así como nosotros, indígenas, nosotros sabemos cuándo vamos a morir. La problema, historia,
uno puede mirar a una persona, familia de nosotros, mal, así como yo vivo ahorita. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy en día? ¿Qué pasa con sus nietos que ya no tienen la cultura? Ya no saben nada. No le dije que por ocasiones, por salud, y perdieron esa cultura de nosotros. Ellos, ninguno joven conoce qué es lo que tiene este mundo para poder vivir bien, para poder saber cómo es la cosa. Ellos ya perdieron la lengua materna, perdieron la música, las danzas, las tradiciones. Ya no lo conocen. A ellos, ahorita este jovencito que está aquí, me conoce, familia. Ellos saben bailar Europa, vallenato, ese nomás. Reggaetón. Reggaetón, ese nomás. No saben. Ya sabe tocar guitarra y rock. Piano. Pero ya no saben el carrizo y apurutú, todo eso es lo que los tambores. Los tambores. No, ellos ya no. Ellos no conocen eso. Ya no se acabó. Nos despedimos del cacique Pedro y entramos a la pequeña escuela del caserío de Derrocal, Vitinas. En el salón hay niños y niñas entre los 10 y los 17 años. El profesor les enseña español. La idea es que cada uno descifre las consonantes que aparecen allá, los artículos de cada uno, ¿cierto? De acuerdo a su conocimiento. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, sí señor. ¿Cuál es su nombre? Freddy Ramírez. Pertenezco al Instituto Custodio García Rovira de aquí del pueblo. Pero antes trabajaba en el río Atabapo. Pero en esa zona me fui trasladado por motivo que lleva ya 4 años trabajando, entonces pedí la solicitud para venir a trabajar con el grupo Curripaco. ¿Y usted dónde nació? Nací en San José del Guaviare, pero mi familia y mi núcleo familiar está basado aquí en el Pajuil. En Guainía. En el Guainía. ¿Usted es de qué etnia? Puinave, Piapoco. ¿Y estudió en dónde? Estudié aquí en Iniria y en San José del Guaviare. ¿Docente? Docente, sí. Y estoy estudiando ahorita en educación. ¿Y en este momento qué enseña aquí en esta, cómo se llama esta comunidad? Cañovitina. Bueno, en Cañovitina me correspondió los grados 3º y 4º y 5º. Por este año, mientras la Secretaría nos designa bien los grados, porque por el momento estamos trabajando con 3 grados. Pero usted sabe que nosotros por el río somos multigradual, ¿cierto? Trabajamos de 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5º. Pero en esta vez me tocó un poquito más livianito, porque es más fácil para trabajar con los grados superiores, que los niños trabajan al día, ¿no? No es como los niños preescolares hasta 2º y 3º. Más durito, cambio aquí en los grados más altos ya uno trabaja suave. ¿Y qué les está enseñando usted en este momento? ¿Una clase de español? Sí, señor, clase de español. Estamos hablando de la oración. Cuando hablamos de la oración estamos hablando de 3 puntos. Uno en las personas, los animales y las cosas. Poder identificar el sujeto es la persona, ¿cierto? O las cosas o los animales. Y cuando vamos al predicado es qué hace cada función, cada persona. Resulta paradójico, profesor, que usted en este momento está enseñando español. Sí, señor. Yo creo que la mayoría de los muchachos que están acá, muy pocos ya conocen la lengua materna, o sea, la lengua de ellos, ¿no es cierto? Muy pocos. No, siempre lo dominan. Siempre lo dominan, pero le estoy inculcando duramente el español. Sí, que ellos son nativamente curripacos, pero le estoy innovando un poquito la parte del castellano. Pero eso no hace que ellos vayan olvidando su lengua, ya vayan entrando al español y poco a poco esas viejas tradiciones se vayan acabando. Ellos ya no conocen las danzas, no conocen los cantos, no conocen lo que los abuelos le transmitían. Es decir, la cultura ya prácticamente la perdieron, solo les queda algo de la lengua. Sí, de la lengua materna, sí, eso sí es punto clave. Ellos, a medida que va pasando la tecnología, la ciencia, ellos van cambiando, dejando un poquito la costumbre. De pronto sí conserva la parte de lo que es la religión. Se está trabajando la parte evangelística, ¿cierto? Entonces ese punto sí ellos lo están manejando. No es la religión que tenían antes estas culturas. No. Ajá. Sí, basado en los pasados blancos, mejor dicho, o gringos, que han venido por aquí en la parte de evangelización, entonces ellos se van preparando más. Y como dijo, la parte del conocimiento ancestral lo estamos dejando un poquito, por la parte de la globalización.
Pero en cierto modo, profesor, ¿no sería bueno que a ellos, aparte de enseñarles, bueno, el español, les enseñaran las tradiciones antiguas, las danzas, los cantos, su vestuario, que volvieran a lo que ellos eran? No, yo creo que es un poquito difícil, porque ellos buscan más o menos la tecnología, la parte científica, ¿cierto? Ellos están abandonando un poquito esa parte. Están buscando lo nuevo. Lo nuevo, sí, señor. Lo que llaman la civilización. La civilización, correctamente. Sí, señor. Eso es lo que ellos están apuntando. Porque la gran mayoría de estudiantes que vienen de las comunidades, ellos se vienen al pueblo, aunque ellos tienen su escuela allá, pero ellos vienen al pueblo, porque ya vienen la nueva tecnología, los celulares, los computadores. Pero en la comunidad, pero no con el mismo avance. De pronto en la comunidad no hay luz, no hay computadores, no están completos, entonces ellos buscan el pueblo para actualizarse, ¿sí? Eso es en la parte de realidad. Sí, señor. Profesor, aquí ellos aprenden, bueno, historia, geografía, español. Sí, señor. Sabemos que en cierto modo están retirados de esa Colombia central, de esa Colombia donde está el poder. Aquí ellos están casi que aislados. Digamos que en ese punto sí estamos aislados, pero estamos actualizados. O sea, estamos en una isla prácticamente, pero no estamos desactualizados, estamos actualizados. ¿Y qué saben ellos, por ejemplo, si usted los pone ahorita a cantar o a hablar de este lugar, lo que es local, qué saben ellos? Ellos saben canciones cristianas, saben el himno nacional, el departamental también. ¿Y saben alguna canción en la lengua de ellos? Sí, claro, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, niños, vamos a parar un momentico, todos. Vamos a pararnos, señorita Nubia, vamos. Una canción en Curripaco, ¿qué pasó? Ahora sí, 1, 2, 3. Nuevamente. ¿Qué canción vamos a cantar? ¿Qué sabe fuera de eso? Cortico. ¿Solo el poder de Dios? Bueno, muchas gracias. Fuerte aplauso para ustedes. Profesor, eso que estaban cantando los niños, ¿qué canción es? Es Solamente Cristo en música cristiana. O sea, es una canción cristiana. Una canción cristiana, sí, señor. ¿La cantaron en qué lengua? En Curripaco. ¿La de ellos? La de ellos, sí, señor. Pero aparte de una canción como es esta, una canción cristiana evangélica, ¿ellos no tienen un canto propio de la tribu? ¿Eso no lo practican, no lo conocen? Por el momento, pues, en ese punto no hemos tratado. Sí, pero ellos tienen su propio canto, ellos lo tienen. Sino que son muy tímidos, la realidad son muy tímidos. Entonces uno lo pone en una actividad y son muy tímidos, muy miedosos. Pero yo veo que la evangelización, podemos decir que el cristianismo en parte es la cultura de ellos, eso es lo que aprendieron, es lo que ellos más conocen. Lo que ellos más conocen, sí. Sí, señor. Sí, señor, es la realidad. O sea, es una transculturización que les ha llegado. Lo que ha llegado, sí, señor. El Guainí es considerado el departamento que tiene el mayor porcentaje de población evangélica de Colombia. Una solitaria mujer de origen alemán logró en pocos años lo que no hicieron los españoles en 2 siglos, adoctrinar a la población indígena y cambiar sus costumbres. Historias RCN. La colonización del Guainía y de toda la zona del Orinoco comenzó muy temprano, en el siglo XVI, cuando las naves españolas empezaron a surcar los ríos buscando el oro en sus orillas. Se construyeron los fuertes de San Fernando de Atabapo en 1758 y San Felipe en 1759. Sin embargo, fueron los holandeses y portugueses quienes se insertaron más en territorio guainiano, tratando de explotar sus exuberantes recursos entre los siglos XVII y XVIII. Desde comienzos del siglo XVII, los holandeses habían ocupado el Bajo Orinoco y establecido el intercambio de mercancías traídas de Europa por productos agrícolas y esclavos con la población indígena, subraya el profesor Pablo Numpaqué en su blog de Pueblos Indígenas del Guainí.
Son las 5 de la mañana, el sol empieza a asomarse. Sobre el río Inírida aparecen las primeras lanchas que vienen desde los resguardos indígenas asentados a lo largo del afluente. Están cargadas de pescado, yuca, plátano, ají y todos los frutos de la madre tierra. Las mujeres traen a sus pequeños y acompañan al hombre para comprar la remesa que llevarán a sus aldeas por la venta de lo que traen. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Roberto González Clarín. ¿De qué parte viene? Chorrocón, mire. Usted acaba de llegar en su canoa. ¿Usted cómo lo llama? ¿Un bongo? Mire, este es el bongo de nosotros, con el quincecito. De donde usted viene hasta aquí, hasta Puerto Inírida, ¿cuánto se gasta? Gasta un día completo. O sea, ¿usted salió ayer desde su comunidad? Sí, señor. Salimos ayer como a las 7, llegamos a las 8 de la noche acá. ¿Qué trajo? Trajimos manaca y pescadito seco. ¿Esto de dónde lo saca usted? Allá al caño. ¿De la selva? De la selva, para vender acá. ¿Esto que usted trae, más o menos cuánto lo puede vender, cuánto lo puede producir vendiéndolo hoy? Por ahí casi, por ahí 5 días. ¿Cuánto? 5. ¿5 qué? Para vender de estas cosas de a poquito. Allá quedan todavía los otros manacas también. ¿En 5 días más o menos vende lo que trajo? Sí. Sí. No, ¿lo vende de una? De una ahí vendemos casabe y mayoca también. ¿Qué es el casabe? Casabe es para comer. ¿Lo sacan de la yuca? De la yuca. Es como una especie del jugo de la yuca. De la masa eso, de la masa eso. O sea, de la yuca hacen una masa. Sí, señor. Todo lo que trae, ¿cuánto le puede representar? En dinero, ¿cuánto le puede dejar? Por ahí 10.000 pesos. ¿Qué compra para llevar a la comunidad? Compramos cualquier cosita, jabón, sal y gasolina, más que todo gasolina. Aquí es muy caro gasolina, vale 140 el timbre. Si usted recibe un millón, la mitad para gasolina, la mitad para compra, jaboncito, pila. ¿Qué comida compran ustedes acá para llevar que no tienen allá? Llevamos acá azúcar, panela, arroz, y hay de todo, ahí hay pescado allá arriba, hay cacería, ahí matamos lapa y pescado. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, gracias. ¿Cómo se llama? Humberto González. Humberto, ¿de qué comunidad es usted? De Caranacoa. ¿A cuánto queda aquí de Puerto Inírida? Con un 15, 40 minutos. 15 es el motor. Veo que trae usted pescado, trae las sartas. ¿Qué tipo de pescado es este? Chancletos. ¿Lo pesca dónde? Allá arriba. Ahí cerca del río. Bueno, en el río. De la comunidad. ¿Cuánto hay aquí? Si pesáramos esto, más o menos ¿cuántos pescados tiene? Por ahí unos 20 pescaditos. ¿A cómo los vende? A 5.000 pesos la sarta. ¿Cuánto se demoró usted pescando estas 4 sartas? Desde las 12 hasta las 3. 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Sí, señor. ¿Y de su comunidad acá cuánto se gastó? 40 minutos y 3 litros de combustibles. En la noche pescando y luego se viene para acá a vender el producto. Correcto, así es. ¿Cuánto se demora vendiendo estos 20 pescados? Pues eso depende, pues a veces lo compran rápido, a veces no hay muchos compradores. Estos son 20.000 pesos y en gasolina ¿cuánto se gasta? Pues de aquí hay que comprar un galón, que es 9.000 pesos. ¿La mitad se le va en la gasolina? La mitad, sí, señor. ¿Y el resto, apenas 11.000 pesos es lo que se gana? Es para comprar la necesidad, digamos, sal, jabón y otra necesidad. A veces compramos menudencia, arroz, pasta de sopa. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Adonai Roa. Don Adonai, ¿qué tiene usted en la mano? Un pavón. ¿Es como una especie de un bagre? No, es de escama. ¿Cuánto le costó este pescado? 10.000 pesos. ¿Pesa más o menos cuánto? Como 2 kilos. ¿Para un buen almuerzo? Sí. ¿Cuántas personas pueden
comer de este pescado? Hay unas 10, una familia completa. ¿Sí? ¿Y es relativamente barato al comprarlo aquí a la orilla del río? Sí, es barato. Sí, aquí cuando ellos llegan, porque cuando pasa ya a mano de los revendedores ya es más caro. ¿El doble? Sí, el doble. Usted viene, madruga, aprovecha que Sí, los indígenas ellos. están trayendo el... ¿De qué parte viene este pescado? Caranacoa. Está fresquito apenas para la mesa. Sí, apenas. Sí, porque cuando ya recibe el hielo pierde el sabor. Y de paso, obviamente, pues se ayuda a las comunidades indígenas que viven de esto. Claro, porque necesitan para la gasolina y para la comida, que el café, el azúcar. Todo. Entonces ellos viven de eso. El Guainí es una tierra de promisión. Muchos de los colonos que llegaron hicieron su vida aquí, edificaron su casa y formaron su familia. Con los indígenas han forjado un pueblo en medio de la selva, pero también se han aprovechado de ellos. Levante los manos. Si ahí vienen 6 baldados, acá también vienen 6 baldados. Señora, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué más? ¿Qué está haciendo usted aquí? Comprando manaca. ¿Qué es manaca? Manaca es un fruto de acá de la región, es una palma de acá de la región. Pero el fruto es como parecido a una uva pequeña. No, es un corozo, ya por dentro es un corocito, pero la cubre la pulpita, tira más a parecerse a un corocito. ¿Y es para hacer jugo? Para hacer refrescos, sí. Es muy conocida acá en la región. ¿Y eso lo traen de dónde? De las comunidades, viene de las comunidades. Río abajo. Arriba. ¿Usted tiene su negocio aquí? Sí, señor. Una despulpadora de frutas. Claro, hay que madrugar acá. Ellos llegan a esta hora y en las tardes también hay personal de ellos acá en el puerto. ¿Y qué otras frutas llegan aquí hasta el puerto? Llega lulo túpiro, traen arazá, traen ceje, traen chontaduro. Ahora empiezan las cosechas, empieza a haber manaca, el ceje y hay cosecha de lulo túpiro. Esto que vemos es chontaduro. Ese es chontaduro del amarillo. Uno madruga y compra acá para poder darle así de esa misma manera buenos precios al consumidor. Porque por lo menos a mí me sirve así. Comprar acá para poder darle buen precio al consumidor cuando ya le vendo el producto terminado, que es en pulpa, congelada. Bueno, veo que aquí también se consigue pescado, ¿no? Hartísimo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cuál es su nombre? Emil Vadillo. Bueno, lo veo con un sombrero volteado típico de la costa. Soy costeño. ¿De qué parte? Del Cesar, me crié en Santa Marta. ¿Y cuánto hace que llegó aquí al Guainía? Tengo aproximadamente, aquí he venido 9 años. Y de aquí del Guaviare vengo barrando de San José Pavo. ¿Y por qué se vino a estas tierras? Porque acá era bueno el asunto y es medio bueno, porque este pueblo es sano. No hay problema de que uno lo roben, lo maten, lo ataquen, no, aquí vive uno feliz. Vive como en la gloria, pero no en el pueblo mío. Veo que está muy temprano, está amaneciendo aquí a orillas del río Inírida. ¿A qué viene usted aquí? Aquí vengo a comprar productos de estos. Plátano, yuca, cazabe, mañoco, todo. ¿Usted lo compra acá? Sí. Y lo revende. Vendo allá, correcto. ¿Y le deja buena ganancia? Hay veces, eso no es todas las veces. No, sí, uno por ganarse la yuca no está metido en una zancudera por ahí. Entonces aquí está, siempre se va seguro. Aprovechan que los indígenas traen hasta acá de la selva adentro. Correcto. ¿Y si se vende después? Eso, revendón ya uno, y ellos la preparan. Uno se la vende, pongamos a ella la prepara. La señora también prepara ya productos, entonces ya venden por vaso. ¿Y qué más se compra aquí aparte de lo que son productos de la tierra? Pescado, toda clase de pescado, pavón, bagre, etcétera, etcétera. Ese es el medio de subsistencia de las comunidades indígenas, de eso es lo que ellos viven, de lo que les da la tierra. Exactamente, de lo que da la tierra, o todos vivimos de lo que da la tierra, porque ellos viven y nosotros vivimos de ellos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, yo me llamo Toledo. ¿Cuál es su nombre? Erasmo. Don Erasmo, ¿usted de dónde viene? Yo vengo del Huila. ¿Y cuánto es que llegó aquí al Guainía? 10 años. ¿Buscando mejor vida? Claro. Para uno vivir aquí es mejor que en cualquier otro lado, muy sano. Veo que tiene en sus manos un bulto. ¿Esto es qué fruto es? Esto es manaca. Esto es para chicha. Parecido como a una ovita, ¿no? Un corozo. Señor, parecido. Pues la carne es muy delgaditica. La carnaza eso, pero esto es muy rico. Esto mucha vitamina tiene. ¿Se hace un juguito? Claro, un jugo.
¿Esto lo venden cómo? Ahí veo que hay una especie de por baldaditos. Por baldados. Cada baldado vale 5.000. ¿Cuántos van? Van 5. Ya, yo creo que esas 5. Vale. 25.000 pesos compró usted. 25.000. Esto puede sacar por unos 70 jugos. ¿A como a 1.000? A 1.000. 70.000. Se gana 15.000 pesos, pero ojo, tiene un trabajo en el berraco. Pero además de la evangelización de los misioneros jesuitas traídos por los conquistadores españoles, vino en la era moderna la penetración de los testigos de Jehová. Les contamos en nuestro anterior programa cómo la alemana Sofía Müller, a quien llamaban la señorita Sofía, llegó en la década de los 40 y como pastor de la iglesia evangélica se trazó un único objetivo: convertir a los indígenas al cristianismo a través del sistema de educación mülleriano. Su trabajo misionero comenzó en las comunidades del río Guainía en 1946 con el pueblo curripaco. Fue entonces, a partir de su llegada, cuando la educación propia, la religión ancestral, la medicina tradicional y otras formas de vida de la mayoría de comunidades del Guainía se vieron interrumpidas por su labor, que a la postre generó una mutación en sus usos, prácticas, costumbres, creencias y tradiciones, subraya el profesor Numpaqué. ¿Cuál es su nombre? Hernán. ¿De dónde vienen ustedes? De la comunidad Yuri. ¿A cuánto queda esa comunidad de aquí de Puerto Inírida? 3 horas. ¿Salieron a qué horas desde allá? A las 3. 3 de la mañana. Acaban de llegar aquí al puerto. Acabamos de llegar. ¿Qué trae usted aquí? Sardinitas. ¿Y por qué las envuelven? ¿Cómo se llama esto donde ustedes envuelven las sardinas? Este es una hoja de ceje. Para moquear así con esa hoja y para comer después. ¿Se conservan así? Se conservan a 2.000 nomás. ¿A 2.000? Veo que llegó con muchas personas más de su comunidad. ¿Con quién más llegó? Pues la familia nomás. ¿Qué otros productos trajeron? Pues ahí traímos pescado nomás, pescado fresco, eso. Bocachico, mojarrita. ¿Qué compran acá? Pues lo que necesitamos, como para el jabón, para los chinos. Para comprar lápiz a los niños, cuadernos, para la escuela, sí. Gracias. ¿Qué lengua tienen ustedes? Puinabe. ¿Y se conserva todavía? Claro, sí. ¿Y entre los jóvenes? Entre los jóvenes, sí, también. ¿Y los niños usted les enseña, se encargan de que no se pierdan? Sí, claro, sí, eso es lo más importante, sí. Y hay otro que ya no quiere aprender. ¿Y por qué? No, como ahorita los niños ya estudian aquí en el pueblo también, entonces ahí desde pequeñito, si uno mete un niño así de grandecito como este, entonces ahí ya coge las costumbres de los blancos. Eso. Y pierden las de ya quiere perder de la comunidad. Eso, ya quiere perder. En Puinabe toca decir pues Virurey Biyu Yuriat. Viven de una viventati. ¿Qué significa eso? Pues nosotros venimos a vender los pescaditos, lo que traímos. Eso es. Mario González. Mario, ¿de qué comunidad son ustedes? De Chorrocuán, Río Inírida. ¿Cuántas horas se gasta de aquí hasta donde usted vive? 12 horas. Con motor. ¿Es el único medio para llegar, el río? Sí. ¿Y los que no tienen motor les toca con remo? Remo una semana. ¿Y cómo viven allí? ¿Cómo es la vida? ¿Es difícil para ustedes vivir en sus comunidades? Sí, muy difícil. Por el necesidad y el gasolina también. ¿Muy costosa la gasolina? Sí, muy costosa. ¿Y allí cómo viven ustedes? ¿De qué viven en la comunidad? ¿Para comer? ¿Cómo hacen? El pescado, el plátano, yuca, piña, carne a veces. ¿Y el resto, el arroz, la lenteja, los frijoles, la sal, el azúcar, el café, tienen que venir a comprarlo hasta acá? Sí, a comprar acá el café, azúcar y arroz también. ¿Con lo que venden acá compran lo que necesitan llevar allá? Sí, voy a llevar allá lo que necesita con la comunidad. Usted es muy joven, ¿todavía conservan las tradiciones de sus ancestros, de sus abuelos? Ya dejamos eso. Por eso
nosotros vivimos un nuevo futuro. ¿Están dejando las enseñanzas de sus abuelos? ¿Por qué? Sí, porque no enseña a los viejos, porque ya fallecían poco a poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las danzas, con las costumbres de las artesanías, con las costumbres de ustedes? ¿Qué ha pasado con eso? A veces no usaron eso. ¿Ya no las están conservando? No. ¿Ustedes ya no usan el vestuario de antes? Yo decía a mi hijo, los viejos vivía con ropas, solamente con guayuco, me dijo. Decía mi hijo. Antes era el guayuco. Sí, nosotros no usamos eso con el ropa. ¿Y por qué no usan el guayuco? Porque mucha gente acá que vivimos no tiene miedo. ¿Les da miedo? Sí. ¿O les da vergüenza? Sí. ¿Sí? Sí, para usar eso, el guayuco. ¿Y por qué? Porque mucha gente le da pena para usar eso. ¿Qué religión tienen ustedes? ¿Religión? Sí. Trinitaria, unida, Iglesia Bíblica Unida. ¿Evangélicos? Evangélicos. ¿Y sus creencias, por ejemplo, usted cree en los dioses, en la madre naturaleza, o eso ya también lo olvidaron? Sí, eso lo olvidaron. Solamente a Jesucristo, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Solamente eso. ¿En eso creen? Sí, en eso creen. ¿Y eso quién se los enseñó? Pastores que manejan allá, misioneros. Sí, lo enseñaron así. ¿Ustedes ya no adoran a la madre naturaleza, el sol, el agua, lo que antes hacían sus antepasados? Ya se han olvidado. Solamente Dios, Espíritu y el Hijo. Los indígenas del Guainía están en desventaja con los colonos, dueños del comercio y de los medios de transporte. Los que no viven de la pesca y la agricultura hacen artesanías o se rebuscan el sustento en las calles o como mototaxistas. Estela Gómez pertenece a la etnia Curripaco del resguardo de Guamal. Fabrica y vende sus artesanías. Yo soy indígena, una Curripaca de Guamal. Estoy trabajando artesanía, aretes, las pulseras, las mochilas, los bolsos, así. ¿Usted mismo la fabrica? Sí, señor. ¿Y de qué las fabrica? ¿De dónde saca el material? Aquí nomás el caño. Se llama el moriche chiquichiqui. ¿De los árboles? Sí, señor. ¿Usted puede vivir de las artesanías? Sí, señor. Para poder comprar cositas así, azúcar, café, jabón, para mantener mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos. ¿Y es muy difícil la vida para ustedes los indígenas que viven cerca de la ciudad? Estoy así muy cerquita de la ciudad y para vender un poquito de eso, mis cosas, mi artesanía, para poder comprar cositas lo que necesitamos. Estoy viviendo de eso con palmas, de eso de moriche, digo. O sea, viven en una casa de palmas. Sí, de una casa de palmas, sí, señor. ¿En un resguardo? Un resguardo, sí. ¿El gobierno los atiende, les ayuda? Aquí nadie lo ayuda. Nosotros allá vivimos así, esa casita feíto, no le ayuda nada de este gobernador, lo que viven aquí. ¿Y ustedes mismos cultivan lo que consumen? Sí, señor. Mañoco, casabe, el almidón, ceje para tomar. ¿Cuál es la lengua de ustedes? Curripaco. Cuarta piuma pianica y no costumbre. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué quieres saber mi costumbre? Porque soy periodista y quiero saber porque en la otra Colombia no conocemos qué pasa aquí en el Guainía. Bueno, sí, señor. ¿Ustedes se sienten en cierto modo abandonados por el Estado, por el gobierno? Sí, 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 porque no hay ayuda. Para nosotros así, los indígenas sí. Pero para los blancos sí. En cambio nosotros los indígenas no. Le dan trabajo, le dan, mejor dicho todo. En cambio nosotros los indígenas lo tienen abandonado. Por lo menos nosotros, mejor dicho, vea cómo rebuscamos para nuestro hijo. Tenemos que hacer cositas para la venta.
Olga vende jugos tropicales, no oculta su descontento porque como aborigen siente que son discriminados y el Estado los tiene abandonados. Yo soy corripaca, familiar de ella misma. ¿Y vive en qué resguardo? Por venir, Pajuil. ¿Se sienten abandonados por el gobierno? Sí, claro, porque nos dejan tirados, como usted vea. Por lo menos para rebuscar, para mi niña, para poder dejar estudiar, tenemos que estar aquí vendiendo cositas. ¿Qué vendí usted? Y pues un jugo de manaca. Ahí en la gobernación en mi vida yo nunca he entrado. ¿Por qué? Porque el gobernador, si entramos nosotros como indígenas, cierra la puerta. ¿Y el gobernador es blanco? ¿Él es blanco? ¿Siempre han sido los gobernadores blancos? Sí, siempre. Indígena nunca puede ganar aquí. ¿Por qué? Porque los blancos son los que más gobiernan, ¿no? Ellos son los que tienen los empleos, claro. todo, lo mejor. Lo mejor, vive bien. Pero la hora que ellos buscan, o sea, la hora que ellos hacen política, ahí sí lo buscan a nosotros como indígenas. Cuando necesitan el voto. Ese es. Pues después que uno dice, no es que usted, el día que necesitan vamos a entrar en la gobernación y cierra la puerta. Ahí tiene que ser como 3 personas que cierran donde se sienta el gobernador. Y allá no llegamos, nunca llegamos. Por lo menos yo como Olga, yo nunca llego allá. La salud hay veces se cierra, dice que Capreco no atiende una semana. El momento que se enferma esa niña, entonces ¿qué vamos a hacer eso cuando se enferma? Hay veces cierra 15 días, 20 días, no se nos atiendan a nosotros. Lo que tiene plata sí, porque ellos pagan. Y la única forma es rebuscarse así como... Rebuscar. Por lo menos salí a las 9 de la mañana, ve a qué hora voy. Tengo que terminar vender todas mis cositas. Ya casi a las 5 de la tarde. Y yo no he almorzado, me voy a ir ya a almorzar mi ajicero ya. ¿Y el ajicero qué es el ajicero? Pescado de aquí, con sancocho hecha ají y eso. Con eso vivimos. ¿Y arrocito? No, nunca probamos arrocito. ¿Y por qué? Porque muy cara, imagine ahora que está 3.000 pesos el kilo. ¿Y dónde vamos? Y aquí vendemos 1.000 pesitos, juguitos, y eso le sirve para recreos de los hijos de nosotros. Tenemos que... ¿Y qué otra cosa es difícil que ustedes coman por lo que es costoso, de lo que tienen que traer? Como frijoles, lentejas, lo que comen ustedes, mejor dicho. ¿Ustedes quiénes son? Carne, porque es cara. O sea, ¿no pueden comer eso? Porque es cara, con que vamos acá 14.000 pesos un kilo de carne y no alcanza, si tengo 3 hijos, no me va a alcanzar esa comida. Paulino Díaz vive de un mototaxi alquilado porque dice, para los indígenas no hay fuentes de trabajo. Mi nombre es Paulino Díaz. ¿Paulino de dónde es? Del resguardo Pahuil. Eso es cerquita de aquí del casco urbano. ¿Y usted a qué se dedica? ¿De qué vive? Amigo, yo soy conductor de este motocarro, mototaxi, eso. ¿Y es suyo? No, señor, no es mío. Soy de estoy trabajando. ¿Se lo dan para que usted lo trabaje? Sí, señor. ¿Y por qué se dedicó a esto? Amigo, pues aquí para mí, que aquí no hay más otro medio como buscar trabajo. Pues aquí no hay más empleo, no hay trabajo, me han dicho, los contratos que le dan aquí, eso lo traen de afuera. Aquí todos estos contratistas que viven aquí, eso viene de allá, de afuera. El gobernador lo contrata. Y aquí solamente dedicamos nosotros, la mayoría aquí del Guainí, vivimos con esta cosa. ¿Ustedes se sienten discriminados, olvidados? Sí, claro, sí, nos tienen olvidado. El gobernador cuando él hizo campaña, pues él dijo, no, la puerta va a estar abierta para todos los guainianos. Después, porque el hombre es de aquí mismo, es nacido de acá, del Guainía. Él es profesional, el hombre es universitario. La mamá es indígena, pero el papá es blanco. ¿Sienten que falta aquí más presencia del Estado? Claro, sí, nos tiene abandonado, muy alejado, de pronto por la distancia. Y aquí hace falta un puente de trabajo, de pronto más seguridad hacia acá. Las enseñanzas de la misionera Sofía Müller cambiaron el estilo de vida de los nativos en todos los sentidos. Los hizo obedientes, moralistas, temerosos del infierno, que no ingirieran licor, bailaran ni fumaran.
Su injerencia en la parte ritual amputó gran parte de las costumbres mágico-religiosas del estilo de la época de la colonia colombiana. Ciertamente en ambos momentos se consideró el ritual indígena como malsano, orientado a la magia negra, con soporte satánico, animista y alejado de todo orden moral, resalta el profesor Numpaqué. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿Cuál es su nombre? Joana, Joana, ¿cuántos años tiene? tengo 5 años, ¿Con quién vino aquí a Puerto Inírida? con mi cuñado. ¿Este es su bebé? Sí, señor, ¿Cuánto tiene? tiene 3 semanas, Recién nacido. recién nacido. ¿De qué comunidad vienen? Yuri, ¿A cuánto queda de acá? unas 4 horas. En bote. Sí, señor, en voladora. ¿Es muy difícil la vida para las mujeres en las comunidades? Sí, pero no tanto, porque nosotros vivimos nomás así a nuestro propio trabajo, ¿sí me entiende? Allá vivimos, cuando trabajamos y cuando queremos estar en la casa, pues estamos en la casa. ¿Y de qué viven? ¿Cuál es el trabajo? Mañoco más que todo, y los hombres pescan para vender. ¿Y el mañoco es lo que ustedes hacen de la yuca? Sí, señor, nosotros vivimos más que todo de eso, del mañoco. ¿Y qué más hacen las mujeres en la comunidad? Pues nos dedicamos al cunuco y a las siembras de cultivo para poder sostener a nuestros hijos. Sembramos. ¿Y eso vienen a venderlo acá? Sí, señor, lo vendemos. Venimos a vender y la otra parte lo consumimos. ¿Todavía se conservan las tradiciones, las costumbres en las comunidades? Usted que es una persona joven, ¿todavía conserva eso o lo ha ido perdiendo? No, todavía lo conservamos, porque eso también creo que depende de uno como papá, ¿cierto? O como mamá, depende de uno, porque uno tiene que enseñarle a los niños a conservar la cultura y las costumbres como indígenas, ¿no? ¿Usted espera que su bebé no pierda esas tradiciones? Sí, claro. Sí, señor. Yo espero que no lo pierda. ¿Y usted le habla todavía en la lengua materna, en la lengua Sí, señor. de la comunidad? Sí, sí, señor. Más que el español. Más que el español. Por ejemplo, este habla y él es mi hijo. Este también es. ¿Cómo se llama? Johan. Johan. Johan, Mayata y Humana. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? 5. ¿Tú sabes hablar la lengua materna? Nadie. ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabe algún canto él? No, en idioma sí no. Pero en castellano, Sí. sí. Maabuman, los pollitos maabuman. Los pollitos Pío, 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 no tiene hambre, no tiene vicio. La gallina porca. ¿Pero en la lengua materna le han enseñado algún canto? Sí, pero en canciones evangélicas. ¿En la lengua? Ajá, en la lengua. ¿Y él las canta? Sí, pero ese niño no sabe hablar bien todavía. A ver, Johan. Johan, venga. Vieruje de Magao, Bujan, vieruje. Él canta canciones cristianas en Puinave. ¿Y por qué no en español? También en español, porque como la señorita Sofía Müller, ella tradució en Puinave y en castellano. Entonces él sabe cantar así en Puinave y en castellano. Pero las canciones evangélicas. Ajá, evangélicas. Pero canciones de la tradición de la comunidad, canciones de la tierra, no las sabe, no las canta. Sí, yo la he enseñado todavía, pero él casi no la sabe todavía. Pero él canta con uno, pero así solito él no puede todavía.
Pero tiene más las canciones evangélicas. Sí, eso sí, porque como él cada domingo él mantiene cantando con los niños en la escuela dominical, por eso es que él sabe eso. Pero eso significa que lamentablemente la religión, la evangelización de los blancos se impuso sobre ustedes, es decir... Sí, eso es verdad, sí. Eso es. Cambiaron sus costumbres. Sí, en esa parte sí algunas hemos perdido por eso, por la religión, porque en algunas partes, más que todo sobre los bailes y eso ya no lo utilizamos mucho, porque ya nosotros nos dedicamos a la religión y nos prohíben, mejor dicho. ¿Qué les prohíben? El baile y algunos cantos también. ¿Quién se los prohíbe? Antes mi abuela Fina dice que ellos cantaban así en idiomas de ellos, así como canciones así románticas que le cantan a los hombres y le cantan a las mujeres. Antes ellos eran así, pero después ellos ya no le enseñaron más a los hijos y eso fue lo que perdimos. ¿Y quién les prohíbe a ustedes que canten en la lengua materna, en la lengua de ustedes? No, la religión, por la religión más que todo nosotros ya no practicamos eso. No, ellos ya no practicaron eso. ¿Y qué pasó con el amor que ustedes tenían por la naturaleza, que le cantaban al dios sol, al dios del agua, al dios de la tierra? ¿Qué pasó con esos dioses? Ah, sí, eso sí ya no, porque la religión ya prohíbe esas cosas, porque ya el Señor, más que todo nosotros le servimos ya al Señor Dios y entonces ya nos prohíbe tener otros dioses ajenos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Robinson Martínez Pará. Robinson, ¿cuántos años tiene? 23. ¿Usted acaba de llegar de dónde? De Yoricaño, Bocón. ¿Es una comunidad? Sí, señor. ¿A cuánto queda aquí de Puerto Inírida? 3 horas. ¿Y qué traje? Boca Chico. ¿Para vender? Para vender. ¿Y le va bien? Sí, señor. ¿Usted es muy joven? Sí, yo soy joven. ¿Qué música le gusta? Me gusta la música cristiana y gracias a Dios que yo también soy uno de ellos, de los cristianos. ¿Y por qué la música cristiana? Porque así son nuestros padres anteriores, son creyentes, creían por Dios, porque hizo los cielos y la tierra. Con la injerencia de los colonos y la presencia durante 40 años de la señorita Müller, como dice en su blog el profesor Numpaqué, y como lo comprobamos hablando con los indígenas y recogiendo sus testimonios, los nativos fueron consolidando un sentimiento de vergüenza y repudio por su historia y fueron desapareciendo las festividades como el Dabacurí, los bailes cosmogónicos y las parrandas con licor, además de los relatos míticos, el uso de sustancias psicotrópicas, la música, los dioses del trueno y del fuego y otros soportes ancestrales. El diablo llevaría al infierno a quienes participaran en estas actividades inmorales, incluyendo a los que acudieran a los médicos tradicionales. Edgar Morales Angarita. Don Edgar, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo que estar 50 y 60 años. De esos 60 años, ¿cuánto tiempo ha vivido aquí en el Guainía? 48. ¿Más de la mitad de su vida? Más de la mitad, sí, señor. Cuando usted llegó aquí al Guainía, a Puerto Inírida, ¿qué era aquí? Aquí eran como 10 casitas. 10 casitas, nomás. ¿Y se llamaba ya Puerto Inírida? Se llamaba Puerto Bando. En esa época se llamaba Puerto Bando. Y ahí se le nombró Puerto Brujas. Y de ahí sí ya vino por un comisario que vino, entonces ya le hicieron el nombramiento de Puerto Inírida Guainía. Porque Puerto Inírida no iba a ser aquí, iba a ser abajo donde hoy en día es nominado el Coco. Bueno, Guainía apenas va a cumplir 50 años como departamento, es decir, que usted casi toda la vida ha vivido lo que... No, sí, toda la vida yo he vivido acá. Desde que se llamó Guainía. Desde que se llamó Guainía, sí, la pasaba acá, un pueblo muy rico, muy chévere, un remanso lleno de paz, muy tranquilo, por acá.
En esa época, cuando usted llega, esto era un caserío, ¿cómo era? Esto era un caserío por este lado, por la calle en la cual estamos, habían como unas 10 casitas. Y el pueblo más, el barrio más lleno de población era allí la zona indígena, que ese era ahí ya, pues ahí nominaba ya Curripaco, Puinave, Cubeo y otras razas más. ¿Había pocos colonos? Muy pocos, en ese tiempo había muy poco colón, sí. Puro indígena, la mayoría era prácticamente indígena. Pues esto era una selva muy bonita, se encontraba de toda clase de comida, cacería, pescado. Y a la medida que ha ido llegando la gente, pues bueno, ya esto se ha agrandado, ya hoy en día pues ya es prácticamente una ciudad. Eso era maravilloso porque usted los pajuiles los mataba desde la canoa, los picures prácticamente llegaban a la casa, la lapa, el venado, el cajuche, la danta, la guacamaya, eso era una cantidad de animales de fauna muy linda, muy hermosa. Me imagino que usted alcanzó a conocer en esa época a los indígenas que todavía usaban el guayuco, sus vestidos tradicionales, no vestían como el hombre blanco. Ah, no, sí, en ese tiempo todavía se vestía al estilo indígena, anécdota de ellos. Oiga, pues ya también en las fiestas que ellos hacían se miraba más todavía la anécdota indígena. La tradición de ellos, la cultura, los cantos, la danza. Correcto, eso era hasta yo me metía en ese cuento. Se ha ido perdiendo la tradición indígena porque ya ellos están civilizados, algunos son profesores, otros son enfermeros, otros son ya secretarios y algunos han cogido unas profesiones más altas. Pues sí, ya la tradición indígena se ha venido desapareciendo. Y ya fueron llegando también los ecuatorianos, que son los que están invadiendo prácticamente aquí el Guainía. ¿Los ecuatorianos? Los ecuatorianos, sí señor, son los que están invadiendo el Guainía y me gustaría que pronto se tomara una medida en este caso porque es que la verdad es que pues nos están sacando antes a nosotros los ecuatorianos. ¿Pero los indígenas ecuatorianos? Sí, los indígenas ecuatorianos, sí, los comerciantes ecuatorianos, esos son indígenas. Sí. ¿Qué otros problemas tienen? ¿Qué otras necesidades tiene aquí el Guainía que ven ustedes que no tienen acceso a lo que pueden tener los colombianos de la otra parte, de la otra Colombia? Nosotros aquí la problemática que usted me acaba de preguntar es que ojalá pues aquí se pusieran fábricas, microempresas, donde hubiera empleo, bastante empleo, porque la verdad es que aquí hay un desempleo muy alto, donde prácticamente ya pues hay gente que le ha tocado dedicarse a robar, otros a hacer el contrabando y otras cosas. ¿Usted cuando llegó aquí a qué se dedicó? Yo fui motorista, navegación, toda mi vida he sido navegante. ¿Y ahora? Ahora tengo mi motocarro, en él me desempeño, ahí me gano la comida para mis hijos y mi esposa y bien, vivo bien. Pese a las dificultades que tienen ustedes, a que viven prácticamente aislados de esa otra Colombia, ¿usted prefiere vivir acá? Sí, para mí sí, porque este es un pueblo lindo, hermoso, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Aquí nos conocemos todos, aquí nos escuchamos, nos hablamos, hay un respeto mutuo. Y veo que usted tiene aquí en su moto, en su mototaxi, es un equipo de sonido. Sí, ese es mi hobby para mi trabajo. ¿Y se va usted contento? Sí, yo trabajo contento. Cuando no tengo la música, trabajo un poco triste. Bueno, pues que siga contento y que siga trabajando y que ojalá pues le siga yendo bien aquí en el Guainía. Aquí me imagino que morirá. Sí, yo creo que sí. Y un saludo muy especial para Bogotá, para el señor presidente, los señores ministros, señores senadores y todo el rango de la mesa directiva de Colombia, de que miren acá a Puerto Inir y a Guainía, que nos mira a nosotros. Nosotros aquí queremos hablar con ellos, que cuando vengan no se dejen esconder, que den la cara para nosotros contarles alguna polémica, buena o mala. Bueno, buen trabajo y buen día. Amén. ¿Crees que lo nuestro tiene remedio? Dame a saber. Dar toda mi vida ya me cansé. Aunque a través de algunos programas del Ministerio de Cultura y de organizaciones no gubernamentales se hacen esfuerzos por recuperar parte de las tradiciones de las etnias del Guainía y de otras regiones, la tarea no parece fácil. La dominación, influencia y culturización del hombre blanco y el arraigo de las comunidades indígenas a las costumbres occidentales parece no tener reversa. Sus rituales y ceremonias ancestrales, danzas, cantos, música antigua, bastón de ritmo, el yapurutu, sus trajes y sus cultos, ahora son piezas de museo y de mostrar a los turistas. Solo queda la muestra de lo que fue una civilización.
Historias RCN